Buenas tardes, hermanos, que el Señor siga derramando sobre cada uno de ustedes su más grande y abundante bendición. En esta hora démosle gracias al que nos fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor. Les envío un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso y pues extraño verlos, extraño estar en comunión con ustedes aquí en la iglesia, pero Dios sabe todas las cosas y Dios pues tiene sus propósitos y sus planes. Vamos a tomar Santa Cena en esta tarde. No se prive, por favor, de esta bendición, pero antes quiero compartir con ustedes unos minutos la palabra de Dios y quiero llevarlos al capítulo 13 de Romanos, versículo 11. Romanos 13:11, dice la palabra de Dios, es una de las grandes exhortaciones de la Biblia a nosotros los creyentes. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuchemos la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Pues indiscutiblemente a los tiempos postreros. La palabra postrero quiere decir último. Estamos viviendo en los últimos tiempos en la historia de la raza humana. Estamos viviendo los tiempos finales, no estamos viviendo los albores del tiempo, no estamos viviendo en el principio de los tiempos, sino que estamos viviendo ya en los finales de los tiempos. Una de las quejas que el Señor tuvo contra Jerusalén fue que no conoció el tiempo de su visitación. El Señor Jesús le dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Una de las exhortaciones que el Señor Jesús le hizo a los fariseos y a los saduceos le dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Eran ignorantes acerca de los tiempos en que estaban viviendo. Jerusalén fue ignorante acerca de la visitación que Dios a través de el Señor Jesús les estaba haciendo. La Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de saber el tiempo en que estamos viviendo. El consenso, el sentir, el pensar de la mayoría de los cristianos que aman a Dios es que no ha habido en la historia de la raza humana un tiempo tan importante y de tanta trascendencia como el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Pero la Biblia nos dice cómo debemos de vivir en este último tiempo. No solamente que seamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, sino cómo debemos de vivir en este último tiempo. Y la palabra de Dios nos habla que debemos de vivir con un fuerte sentido de responsabilidad. Lamentablemente, nosotros no estamos tomando en serio nuestra vida cristiana, y mucho menos los tiempos en que estamos viviendo. Lamentablemente carecemos del sentido de urgencia que debe de haber en nosotros. El tiempo que se desperdicia, ese tiempo no se vuelve a recuperar. Hay cosas que uno pierde y las puede volver a recuperar. Por ejemplo, una persona puede perder su empleo, pero puede conseguir otro, o puede recuperar el mismo empleo. Alguien puede perder su carro y lo puede recuperar, su casa y la puede recuperar. Alguien puede perder su licencia de manejar y la puede recuperar. Pero el tiempo que se pierde, ese tiempo sí, nunca más se puede volver a recuperar. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, capítulo 5 y versículo 16, aprovechando el tiempo. Escuche esto, hermano, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. El mismo apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5 y versículo 6 de su primera carta, le dice: por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por eso, en este último tiempo, debemos de vivir con un fuerte sentido de responsabilidad. El Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia del sentido de responsabilidad. El Señor Jesús dijo en el capítulo 9 y versículo 4 del Evangelio de Juan unas palabras que debemos de tomar para nosotros en esta hora. Me es necesario obrar en las obras del que me envió, en tanto que el día dura. El tiempo viene, dijo el Señor Jesús, la noche viene en que no se podrá trabajar. El mismo Señor Jesús, Él era consciente de la brevedad del tiempo disponible. Aún Él tenía un tiempo disponible en este mundo. Y Él tenía que aprovechar y supo aprovechar ese tiempo, porque sabía que después de terminar ese tiempo, la noche para Él venía. Debemos de aprovechar el tiempo porque, hermanos, el Espíritu Santo nos está diciendo que la noche se aproxima, que el tiempo de tribulación está muy cerca y tal vez más cerca de lo que nosotros creemos. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, dice la palabra que se juntaron en contra de ellos los enemigos que no querían que esos muros fueran levantados. Y dice la palabra de Dios que se levantaron en contra de Nehemías y del pueblo que estaba con él, los árabes. Dice la palabra de Dios que se levantaron los asdoditas, los amonitas, y ellos querían luchar y querían pelear en contra del pueblo de Israel. Pero el relato bíblico nos dice en el capítulo 4 de Nehemías que estos hombres estaban trabajando en la reconstrucción de los muros, y dice que trabajaban en la obra. Pero la mitad de ellos, la mitad de aquellos hombres, dice que trabajaban y en la otra mano tenían una lanza. Y dice la palabra de Dios que trabajaban con la lanza en una mano y con sus herramientas de trabajo en la otra, desde la subida del sol hasta que aparecían las estrellas en la noche. No se podía desperdiciar un solo segundo. No se podía desperdiciar un solo minuto mientras hubiera claridad. Estaban conscientes que tenían poco tiempo para hacer la obra que estaban haciendo. Entonces, hermanos, debemos de vivir en este último tiempo con un fuerte sentido de responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios que somos. Pero otro punto muy importante también es que debemos de vivir en este último tiempo con un sentido de que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Y quiero llevarnos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos y miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto, de vivir con un sentido fuerte de que solamente somos pasajeros en esta tierra. En el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, en el versículo 9, miren lo que dice la palabra acerca de Abraham. Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo haber dicho, esta tierra Dios me la dio. Él pudo haber dicho, esta tierra Dios me la heredó, Dios me la prometió y me la dio, voy a hacer de ella la meta de mi vida. Pero no, a pesar de que era una tierra que Dios le había dado, que él era el dueño de esa tierra, dice la palabra que vivió como peregrino porque esperaba algo mejor. Y pongamos atención en esto, porque el presente orden de cosas, hermanos, que predomina en este mundo, nunca ha sido la herencia que Dios nos ha prometido. Las cosas de este mundo no es la herencia que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no tenemos por qué estarnos aferrando a este orden de cosas como si fuera nuestro destino final. No, estamos de paso, somos peregrinos. Por eso los intereses, los valores, las prioridades, las costumbres, los hábitos de este mundo riñen con el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12 y versículo 2,
unas palabras tan tremendas: no os conforméis a este siglo, no se hagan a este mundo, no dejen que este mundo ponga su diseño en ustedes, no dejen que este mundo les dé forma. ¿Por qué? Porque sencillamente no somos de este mundo. Porque estamos de paso en este mundo. Este último tiempo lo tenemos que vivir como peregrinos y como advenedizos en esta tierra. Al mirar el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, miren lo que la palabra dice acerca de estos hombres que se consideraron extranjeros en esta tierra. Se consideraron peregrinos en la vida. Y si ustedes leen el capítulo 11 y versículo 13 de Hebreos, dice: conforme a la fe murieron. Oiga, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Pero ponga atención a estas palabras, porque de estos héroes de la fe no dice la Biblia que conforme a la fe vivieron. No, dice conforme a la fe murieron. ¿Por qué? Porque fueron personas que no se realizaron en esta vida. Nuestra realización no está en esta vida. Nuestra realización está en los cielos. Una persona que diga que ya se realizó en esta tierra, eso es humanismo. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera herencia está en los cielos. Miren la vida que llevaron estos hombres. Habla de la fe por la cual estuvieron ellos dispuestos no tanto a vivir, sino a morir. ¿Por qué? Porque, hermanos, el valor de la vida cristiana se mide no por qué tanto nos aferramos a la vida, sino por qué tanto estamos dispuestos a perderla. En el capítulo 16 y versículo 21 de Mateo, el Señor Jesús dijo unas palabras: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Ese es el verdadero cristiano. Mire estos hombres del capítulo 11 de Hebreos. Todos ellos no recibieron lo que se les había prometido o lo que se les prometió. No lo recibieron en esta vida. ¿Por qué? Porque sabían que cuando Dios viniera a establecer su reino, entonces iban a heredar, o las promesas que Dios les hizo se iban a hacer reales en su vida. Por eso, hermano amado, hermana amada, nuestra herencia no está aquí en esta tierra. Estamos de paso. Este último tiempo vivámoslo como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. Nuestra verdadera herencia está, hermanos, en los cielos. Pero miren estos hombres y estas mujeres del capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué mujeres y qué hombres tan tremendos? Hicieron 4 cosas. Dice la palabra de Dios que miraron de lejos las promesas. Las miraron de lejos. Ellos vieron hacia el futuro y vieron las promesas. Y dice la palabra que las creyeron. Tercero, dice que las saludaron. Y cuarto, confesaron con sus bocas de que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Mire qué diferente, qué distinto a lo que se predica el día de hoy. Porque hoy se predica esa teología, esa doctrina de la prosperidad. Esa doctrina de siembra una semilla, esa doctrina del pensamiento positivo, esa otra doctrina de dilo y reclámalo. Alguien dijo, un predicador dijo: Dios dijo, ¿dónde están mis millones de dólares si yo soy tu siervo? Es que nuestra herencia no está aquí en la tierra. No estamos puestos en el evangelio para hacernos ricos, para hacernos millonarios. Estamos de paso. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Entonces Dios nos dice que debemos de vivir este último tiempo con un fuerte sentido de responsabilidad. Que debemos de vivir este último tiempo con un fuerte sentido también de que somos peregrinos y advenedizos.
Hermanos amados, el cristiano, usted y yo, hemos sido llamados para ser victoriosos. Y más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero desgraciadamente, el mejor término que identifica a los cristianos el día de hoy es mediocridad. Mediocridad. El cristiano ha sido llamado para ser parte de una minoría selecta y no parte del montón ni de la chusma tampoco. Por eso el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo en el capítulo 1 de su primera carta y versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Esa no es la chusma, ese no es el montón, esos no son cristianos mediocres. Ese es el real linaje escogido de Dios. Por eso hemos sido llamados a una vida victoriosa en Cristo Jesús. El cristiano no puede ser un cristiano derrotado. Jesús no viene por una iglesia derrotada, al contrario, viene por una iglesia victoriosa. Con todo lo que Dios nos ha dado, las armas que tenemos, esta palabra preciosa que tenemos, ese Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todo eso de parte de Dios es para que, hermanos, quede una constancia grata en la vida de lo que nosotros hemos hecho y de cómo hemos vivido. Que quede una constancia grata, una estela luminosa al paso de nuestra vida. Que no pasemos por este mundo desapercibidos. No, que seamos y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Mira, estos hombres del capítulo 11, quedó constancia de la vida que llevaron. Quedó constancia de lo que Dios hizo a través de ellos. Miremos a Moisés en el capítulo 17 del Éxodo. Dice la palabra que después de que venció a los amalecitas, Dios le dijo unas palabras: escribe esto para memoria en un libro. Se escribió lo que había pasado, lo que había sucedido. Cómo Dios a través de su pueblo había vencido a los amalecitas, pero quedó constancia de aquel milagro, de aquella victoria. Porque, hermanos, los pigmeos espirituales, los mediocres espirituales, los apáticos, nunca, hermanos, escriben una historia, nunca hacen nada por el Evangelio. Pero no tiene que ser nuestro caso. Cuando dice la palabra de Dios que Josué atravesó el Jordán juntamente con el pueblo, ustedes saben la historia, dice la palabra que el Jordán se partió en dos y quedó la tierra seca para que el pueblo pudiera pasar. Dice la palabra que después que el pueblo hubo pasado, Dios le ordenó a Josué que levantara un monumento con 12 piedras tomadas por 12 hombres, de en medio del Jordán que se había secado, y levantaron un monumento para que quedara constancia de lo que Dios había hecho por su pueblo, cómo atravesaron el río Jordán en seco. Y dice que Dios le dijo a Josué: levanta este monumento para que quede constancia, para que sea una señal entre vosotros, y que cuando vuestros hijos os preguntaren qué es ese monumento, ¿qué son esas 12 piedras que han levantado? ¿Qué significan esas piedras? Entonces ustedes les van a responder que las aguas del Jordán se partieron en dos cuando el arca de Dios entró en medio del río. Y las aguas se partieron en dos, se dividieron de Dios en dos. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo para que los hijos de Israel sepan lo que sucedió ese día. Quedó constancia. Y si miramos a cada uno de los hombres del capítulo 11, mujeres del capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a ver que no pasaron desapercibidos. Quedó constancia de lo que ellos hicieron. Pero ¿cuál fue el motivo de todo esto? Que aprendieron a vivir una vida victoriosa. Eran hombres que no tenían dentro de ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que caía de repente encima de ellos, sobre sus cabezas. Ahora nosotros tenemos dentro de nosotros ese Espíritu Santo. Tenemos mayores armas para ser más que victoriosos en Cristo Jesús. No hemos sido llamados para ser derrotados, hemos sido llamados para alcanzar victoria y para que quede constancia grata de lo que Dios ha hecho
en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que, hermanos, estamos en el último tiempo. Pero recordemos una vez más, tenemos que ser responsables, cristianos, hijos de Dios responsables. Segundo, tenemos que vivir sabiendo, creyendo, entendiendo que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Y por último, vivir con un espíritu victorioso. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado estas armas poderosas, no para que vivamos derrotados, sino que para que siempre vivamos con nuestro rostro erguido al cielo, sabiendo que somos victoriosos en Cristo Jesús. Padre Santo, muchas gracias te damos en esta hora. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque todos los días tú nos hablas a través de tu palabra. Y en esta hora he predicado tu palabra, Señor. No he sacado esto, Señor, de mi mente, he citado tu palabra. Y esto es lo que tú deseas para nosotros. Señor, que vivamos este último tiempo con responsabilidad cristiana. Que, Señor, que pongamos responsabilidad en nuestra vida. Que no nos apeguemos tanto a las cosas de este mundo, porque vamos de paso. El mundo y sus vanidades va a pasar, va a perecer. Este mundo está condenado a muerte. Ya no es tiempo de estar invirtiendo en este mundo, porque este mundo va a perecer. Y, Señor, muchas gracias, porque siempre nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Vamos a tomar Santa Cena en esta tarde, Señor, y a través del pan y a través de esta copa, también sé que vas a bendecir a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te doy, Señor, y bendice tu palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas en señal de reverencia. Esto no hay que tomarlo a la ligera. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado. Esta copita de jugo de uva, este pedazo de pan, quedan bendecidos en este momento. Y figuradamente estamos tomando la sangre del Señor Jesús y estamos comiendo de su cuerpo. A través de esto Dios nos está haciendo partícipes de su divinidad. No es cosa sencilla, no es cosa que la podemos tomar a la ligera. Por eso es que la Santa Cena hay que tomarla con mucho respeto, con mucho temor, porque estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pequeña oración en esta tarde y vamos a pedir al Señor la bendición para su mesa. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos sentarnos a tu mesa. Muchas gracias porque hemos aceptado la invitación que tú nos has hecho en este día para poder participar de tu mesa. Tú dejaste, Señor, este acto tan precioso para bendecir nuestra vida, para que esta Santa Cena, Señor, sea un canal de bendición para nosotros. En esta hora, Señor, como siempre, venimos delante de ti con peticiones, con necesidades, con problemas, Señor. A veces, Señor, hay cosas en nuestra vida que parece que no podemos solucionarlas, alcanzarlas, pero tú eres un Dios experimentado en imposibles. Lo que para nosotros es imposible, posible es para ti, Señor. No dudamos ni un momento de tu poder. Tú tienes poder para resolver nuestros problemas, para contestar nuestras peticiones. Tú tienes poder para sanar al que se encuentra enfermo. Tienes poder para suplirle, Señor, a aquel hijo tuyo, a aquella hija tuya que necesita una intervención en cualquier parte o en cualquier área de su vida, Señor, ya sea en el área económica. Tú tienes poder para bendecirnos económicamente. Para aquel que necesita una intervención, Señor, en su vida espiritual, en su área física, en su área emocional, Señor.
Señor, quita cualquier tristeza que pueda haber, quita cualquier depresión, quita en esta hora cualquier sentimiento de soledad, quita todo aquello, Señor, que es contrario a lo que tú nos has dado, a lo que tú, Señor, nos has prometido. A través de esta Santa Cena, recibimos lo que nuestra vida necesita. El que necesita sanidad, reciba sanidad en el nombre de Jesús. El que tiene problemas, reciba solución de problemas en esta tarde. El que necesita la ayuda de Dios, la provisión divina en cuanto a su área económica, reciba bendición de parte de Dios. Créale a Dios, créale a Dios. El que necesita una intervención tuya, Señor, en el área espiritual, en su área emocional, interviene en esta hora, Padre Celestial. Gracias porque tú escuchas esta oración que hacemos con toda la fe que hay en nosotros, Señor. Te creemos, creemos tu palabra, creemos tus promesas. Tú tienes cuidado de que esta palabra se cumpla, que estas promesas se cumplan. Porque aquí está puesta toda nuestra confianza, Señor, y tú no nos vas a defraudar. Te alabamos y te bendecimos, y muchas gracias por lo que nos das, muchas gracias por lo que recibimos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a repetir estas palabras. Tome el pan en su mano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Levantemos nuestra copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bebamos. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pido que de una manera muy especial bendigas a cada uno de tus hijos que han participado de tu mesa. Derrama una bendición muy especial sobre cada uno de ellos en esta hora, Señor. Muchas gracias, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y gracias porque tú has estado y estás en cada hogar que ha invocado tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias por esta santa cena. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.